A lo largo de toda la historia humana, los pueblos han temido y esperado un día en el que todo será revelado, un día en el que lo oculto saldrá a la luz y el destino de cada alma será sellado para la eternidad. La Biblia llama a ese momento el juicio final, y lo describe no como un mito ni como una metáfora, sino como una realidad inevitable, tan cierta como la vida y la muerte. El hombre puede evadir tribunales terrenales, puede esconder sus actos en la oscuridad, puede engañar a otros con apariencias, pero llegará un instante en que todo quedará desnudo delante del Dios viviente. Ese día no habrá abogados ni excusas, no habrá palabras que puedan torcer la verdad, porque la verdad misma se sentará en el trono. Los profetas lo anunciaron, los salmos lo cantaron, Jesús lo advirtió y los apóstoles lo confirmaron. Entre ellos, Pablo levantó su voz con una claridad que atraviesa los siglos, recordándonos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese tribunal no será una audiencia simbólica, sino el escenario eterno donde los muertos resucitarán y los vivos serán transformados para recibir el veredicto del juez supremo. Allí se abrirán los libros, allí serán pesadas las obras, allí se revelará el libro de la vida, y cada nombre decidirá un destino eterno, gloria o condenación, vida eterna o segunda muerte. Este mensaje, aunque solemne y aterrador, no es para desesperación, sino para despertar. El mundo actual vive anestesiado por la prisa, el consumo y la indiferencia, como si nunca tuviera que rendir cuentas. Pero la trompeta sonará, los cielos se abrirán, y lo que parecía seguro se desmoronará en un instante. Ese día no se parecerá a ningún otro. Será el fin de la historia como la conocemos y el inicio de la eternidad. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas caerán, las naciones temblarán, y todos, grandes y pequeños, se presentarán delante del trono blanco. Imagina la magnitud de ese momento. Multitudes incontables, generaciones enteras desde el principio de los tiempos, todos reunidos en un mismo lugar, bajo la mirada ardiente del Hijo de Dios. Reyes y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos iguales ante la justicia divina. Nadie podrá esconderse, nadie podrá huir. El que sembró justicia verá su cosecha de gloria, y el que sembró pecado cosechará condenación. La eternidad se decidirá en un instante y no habrá marcha atrás. Pablo lo sabía, y por eso habló con tanta urgencia. Sus palabras no eran las de un filósofo especulando sobre el futuro, sino las de un testigo que había visto la gloria de Cristo y comprendía que la eternidad pende de un hilo. Él entendía que cada alma está en camino hacia ese tribunal y que solo hay dos destinos posibles. Por eso predicaba con lágrimas, suplicando a los hombres que se reconciliaran con Dios antes de que fuera demasiado tarde. Porque en el día del juicio ya no habrá mediación, ya no habrá oportunidad. La gracia será cerrada y lo único que quedará será el veredicto eterno. Hoy, al iniciar este mensaje, la voz de la Escritura resuena de nuevo con fuerza. Habrá un día en que los muertos serán juzgados y ese día será definitivo. No se trata de si creemos o no, porque la verdad no depende de la opinión humana. Se trata de si estamos preparados. Ese día llegará y cuando llegue será demasiado tarde para prepararse. Por eso la urgencia es ahora. Antes de continuar, quiero invitarte a dar un paso de fe y compromiso. Decláralo públicamente. Escríbelo en los comentarios y hazlo con convicción. Estoy preparado para el día del juicio. Que no sean palabras vacías, sino una confesión de tu fe, una proclamación de tu esperanza y una decisión que marque tu vida desde este instante. Y no olvides suscribirte a Pruebas Bíblicas y dejar tu me gusta, para que este mensaje llegue a más corazones que necesitan despertar. Bloque 2. La visión bíblica del trono blanco.
En el corazón de la revelación bíblica sobre el juicio final, aparece una imagen majestuosa y aterradora: el gran trono blanco. El apóstol Juan lo describe en el Apocalipsis como el lugar donde el cielo y la tierra huyen de la presencia de aquel que está sentado en él. Esa visión, que quiebra los límites del lenguaje humano, nos muestra la escena más solemne de toda la historia: el universo entero detenido, el tiempo disuelto y Dios mismo en su trono, resplandeciente con una santidad tan absoluta que nada puede permanecer oculto delante de él. El trono blanco no es como los tronos humanos, sostenidos por poder militar, corrupción o gloria pasajera. Este trono es eterno, inamovible, incorruptible. Representa la justicia perfecta de Dios, su autoridad suprema y su derecho innegociable de juzgar a todas las criaturas. Ningún rey de la tierra puede competir con este poder, ningún gobierno puede desafiarlo. Ante ese trono, los imperios caen, las naciones desaparecen, y todo lo que parecía indestructible se desvanece como humo. La visión de Juan es clara. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. No se trata de unos pocos escogidos, sino de toda la humanidad, de cada generación, de cada época. Allí estarán los que fueron enterrados en tumbas majestuosas y los que murieron en el anonimato, los que gobernaron imperios y los que vivieron como esclavos, los que se burlaron del Evangelio y los que lo proclamaron con lágrimas. Todos, sin excepción, serán convocados. Ninguno quedará fuera de esa audiencia eterna. Pablo, aunque no usó la misma visión de Juan, compartió la misma certeza. Cuando habla del tribunal de Cristo, está refiriéndose a este momento, el encuentro inevitable de cada alma con la santidad divina. El trono blanco es el símbolo de esa justicia total, donde las obras serán reveladas, los secretos saldrán a la luz y cada palabra será juzgada. Es el fin de toda hipocresía, el colapso de toda máscara. Delante de ese trono nadie podrá sostener una fachada, porque la luz del juez penetra hasta lo más profundo del corazón. Imagina la escena. Una multitud incontable reunida, el silencio cósmico quebrado solo por la gloria que emana del trono. Los cielos, ennegrecidos por siglos de pecado, brillan ahora con la pureza del juicio divino. El rostro de Cristo, aquel que fue desfigurado en la cruz, aparece ahora lleno de gloria, irradiando autoridad y majestad. En su mirada se concentra la historia entera, el amor derramado en la cruz y la justicia innegociable del Creador. Ese contraste hace del trono blanco un lugar de gloria indescriptible para los redimidos, pero de terror absoluto para los incrédulos. La grandeza del trono blanco también revela otra verdad: no hay neutralidad en el juicio. Nadie podrá permanecer indiferente, nadie podrá quedarse en la mitad. Ese trono exige una decisión eterna: vida o muerte, salvación o condenación, luz o tinieblas. Y la decisión ya no será tomada en ese momento, sino que quedará en evidencia lo que cada uno eligió en vida. El trono no inventa destinos, los revela, no crea realidades, las confirma. Por eso es tan solemne, porque no habrá apelaciones ni segundas oportunidades, solo la revelación de la verdad eterna. Para los redimidos, el trono blanco será el lugar de la vindicación. Allí escucharán las palabras más dulces jamás pronunciadas. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero para los que despreciaron la gracia, ese mismo trono será el asiento del veredicto más terrible. Nunca os conocí, apartaos de mí. La gloria y el terror se entrelazan en una misma escena, revelando que el trono blanco es, al mismo tiempo, la consumación de la esperanza y la confirmación de la condenación. Así, la visión bíblica del trono blanco no es un detalle apocalíptico para atemorizar, sino una advertencia profética para despertar. Nos recuerda que la historia no termina en el caos humano.
sino en la justicia divina. El mundo podrá ignorar esta verdad, pero no podrá evitarla. El trono blanco ya está preparado, y un día, no lejano, cada uno de nosotros se pondrá en pie delante de él. Bloque 3. Los libros abiertos, las obras reveladas. En la visión del juicio final, después de que toda la humanidad sea convocada ante el trono blanco, viene un momento aún más solemne. Los libros son abiertos. La Escritura afirma que allí están registradas todas las obras de los hombres y que cada uno será juzgado según lo que haya hecho. Esta imagen no es simbólica en un sentido vacío, sino la revelación de una realidad espiritual que nos estremece. Nada se olvida, nada queda oculto, nada escapa al registro de la eternidad. Lo que pensamos secreto está escrito. Lo que creímos pequeño quedó anotado. Lo que intentamos esconder bajo la sombra será proclamado a la luz de Dios. Estos libros representan la memoria divina, un archivo perfecto e incorruptible en el que cada palabra, cada acción y cada intención del corazón están grabadas. No se trata de un registro parcial ni de un recuerdo humano falible. Es la mirada penetrante del Creador que nunca se equivoca, que nunca olvida, que nunca distorsiona. El que mintió pensando que nadie lo escuchaba, verá su mentira registrada. El que robó, creyendo que nadie lo descubría, verá su robo expuesto. El que amó en silencio, el que sirvió sin reconocimiento, el que lloró en secreto delante de Dios, también verá su fidelidad escrita. Porque el juicio no es solo condena, también es vindicación. La apertura de estos libros será como un espejo que muestre el alma entera de cada persona. Allí se revelará no solo lo que hicimos, sino también por qué lo hicimos. No bastará con haber obrado externamente el bien si la intención fue egoísta o vana. Tampoco se olvidará una obra pequeña de amor si fue hecha desde un corazón sincero. El juicio será justo, porque el juez ve lo que nadie más ve, las motivaciones del corazón. Y cuando esos libros sean abiertos, la vida entera pasará como una película frente a la mirada ardiente del Cristo glorificado. Pablo en sus cartas recordaba constantemente esta verdad. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta certeza no le dejaba espacio a la indiferencia ni a la hipocresía. Para él, vivir en la carne significaba sembrar para la corrupción, y vivir en el Espíritu significaba sembrar para la vida eterna. Y todo eso quedaría en evidencia el día en que los libros fueran abiertos. Esa visión explica su insistencia en la sobriedad, en la vigilancia, en la santidad, porque sabía que el juicio no sería una evaluación superficial, sino la revelación de la verdad profunda de cada vida. Imagina ese instante, millones de personas en silencio mientras los libros son abiertos uno a uno. Los ángeles, testigos celestiales, observan cómo las páginas resplandecen con fuego divino. Allí aparece cada nombre, cada historia, cada acto. Y en medio de esa multitud, cada persona se da cuenta de que no está perdida en el anonimato, porque el Dios del universo conoce hasta el último detalle de su existencia. Qué estremecedor será descubrir que lo que pensamos olvidado estaba escrito con tinta eterna, esperando el día de la revelación. Los libros abiertos son también la respuesta de Dios a los clamores de justicia que han quedado sin respuesta en la tierra. El asesino que nunca fue juzgado, el corrupto que murió impune, el injusto que se rió de sus víctimas, todos enfrentarán la verdad escrita. Allí no habrá impunidad, allí no habrá corrupción, allí no habrá sobornos. El juicio perfecto de Dios revelará todo lo que la justicia humana no pudo alcanzar. Ese día, los libros darán testimonio contra el pecado, y nadie podrá negar lo evidente.
Pero también esos mismos libros revelarán la fidelidad de los justos. Cada lágrima derramada en oración, cada acto de bondad escondido, cada sacrificio silencioso, cada ofrenda secreta será reconocido. El Dios que ve en lo secreto recompensará en público. Por eso, los libros no son solo el registro de condena, sino también la memoria de la esperanza. Allí se manifestará que nada fue en vano para aquellos que vivieron para Cristo. Así, la apertura de los libros nos recuerda que el juicio final no es un mito para infundir temor, sino la proclamación de que todo cuenta, de que cada decisión tiene peso eterno. El día de la revelación se acerca, y cuando los libros sean abiertos, lo único que importará será si nuestras obras testifican de una vida escondida en Cristo, o de una vida entregada al pecado. Esa será la diferencia entre la gloria y la condenación. Bloque 4. El libro de la vida y la diferencia eterna. Entre los libros abiertos en el juicio final, hay uno que sobresale sobre todos los demás: el libro de la vida del Cordero. A lo largo de la Escritura, desde Éxodo hasta Apocalipsis, este libro aparece como el registro sagrado en el que están escritos los nombres de aquellos que heredarán la vida eterna. No es un libro simbólico ni decorativo, sino la evidencia celestial de quien pertenece verdaderamente a Cristo. Y en el día del juicio, este libro será decisivo, porque marcará la diferencia entre la salvación y la condenación. Juan, en su visión apocalíptica, lo declara con solemnidad: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta sentencia no deja espacio para dudas. No basta con haber hecho buenas obras, no basta con haber pertenecido a una tradición religiosa, no basta con haber pronunciado palabras piadosas. Lo que determinará el destino eterno será si nuestro nombre está o no escrito en ese libro. Y ese registro no se compra con oro ni con plata, sino con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. El libro de la vida es, entonces, el reflejo de la gracia divina. Allí no están inscritos los perfectos, sino los redimidos. No los que nunca pecaron, sino los que fueron lavados por la sangre de Cristo. Cada nombre en ese libro es un testimonio de misericordia, de perdón y de nueva creación. Por eso, Pablo podía hablar con tanta confianza de la justificación por la fe, porque sabía que el Evangelio no era una religión más, sino el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, para inscribirlo en el registro eterno del cielo. Pero el hecho de que exista este libro también revela una realidad aterradora. Hay quienes no estarán inscritos en él. Esa ausencia no será un error administrativo ni un descuido divino, sino la consecuencia de haber rechazado la gracia, de haber despreciado al Salvador, de haber preferido las tinieblas antes que la luz. En el día del juicio, muchos se sorprenderán al descubrir que confiaron en su religiosidad, en sus obras o en su moralidad, pero nunca fueron verdaderamente regenerados por Cristo. Y entonces, frente al trono blanco, oirán las palabras más terribles: nunca os conocí. Imagina la escena. Los libros son abiertos y entre ellos el libro de la vida brilla con una luz incomparable. Los ángeles lo sostienen como testigos y el Cordero mismo lo abre con autoridad. Uno a uno, los nombres resplandecen en sus páginas. Los justos lloran de gozo al ver sus nombres escritos, confirmando lo que creyeron por fe en la tierra. Los incrédulos, en cambio, tiemblan al buscar y no encontrar el suyo. No hay apelación, no hay negociación, no hay segunda oportunidad. Lo que no fue escrito en vida no será añadido en la eternidad. Pablo entendía esta verdad cuando hablaba de los colaboradores cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Para él, esa era la garantía más grande que un creyente podía tener. Saber que su ciudadanía estaba en los cielos,
que su nombre estaba guardado en el registro eterno de Dios. Y esa convicción no producía orgullo, sino humildad, porque recordaba que todo era por gracia, no por méritos humanos. El contraste eterno entonces se revelará en este libro. De un lado, los que serán recibidos en gloria porque su nombre está escrito en las páginas eternas. Del otro, los que serán lanzados al lago de fuego, porque su nombre no fue hallado allí. No habrá un tercer grupo, no habrá una categoría intermedia. La eternidad estará definida por una simple pero solemne realidad: estar o no estar en el libro de la vida. Por eso, el mensaje del libro de la vida es a la vez esperanza y advertencia. Esperanza, porque asegura que todo aquel que cree en Cristo y se rinde a Él tiene su nombre inscrito en los cielos. Advertencia, porque recuerda que vivir sin Cristo es caminar hacia un destino de condenación segura. Hoy la gracia aún abre sus páginas, pero llegará el día en que el libro será cerrado para siempre. Y cuando eso ocurra, será demasiado tarde para desear estar escrito en él. Bloque 5. La resurrección de los muertos, justos e injustos. Uno de los misterios más solemnes y aterradores de la revelación bíblica es la certeza de que, en el juicio final, los muertos resucitarán. No se trata de una metáfora ni de un consuelo simbólico, sino de una verdad que recorre toda la Escritura. Llegará un día en el que las tumbas se abrirán, el mar devolverá a sus muertos, y hasta el polvo olvidado de los siglos será convocado ante el trono de Dios. Nadie quedará excluido de esa resurrección, porque tanto justos como injustos serán levantados para enfrentar su destino eterno. Pablo lo afirma con contundencia: habrá resurrección de justos e injustos. Para los primeros, la resurrección será gloria, la transformación de cuerpos mortales en cuerpos incorruptibles, preparados para heredar el reino de Dios. Para los segundos, en cambio, será la resurrección para condenación, el despertar a una eternidad de vergüenza y separación absoluta de la presencia divina. Esta dualidad revela que la muerte física no es el final, sino la antesala de una existencia eterna que será de gozo inefable o de horror sin fin. Imagina la escena descrita por las Escrituras. Las trompetas de Dios resuenan en todo el universo, las tumbas se quiebran, los océanos devuelven los cuerpos tragados por sus aguas, la tierra se sacude como en parto cósmico, y millones de hombres y mujeres se levantan de la muerte al mismo tiempo. Es un espectáculo que desafía la razón humana. Generaciones enteras, desde Adán hasta el último nacido, compareciendo juntas en un solo instante, convocadas por la voz irresistible de Cristo. Allí no habrá olvido, no habrá anonimato, no habrá posibilidad de permanecer escondido en la nada. Cada alma volverá a habitar un cuerpo para rendir cuentas ante el juez eterno. Para los justos, esta resurrección será el cumplimiento de la esperanza más profunda. Aquellos que murieron en Cristo, quizá perseguidos, olvidados o despreciados por el mundo, despertarán para recibir la vida eterna. Sus cuerpos, antes marcados por enfermedad, debilidad o dolor, serán transformados en cuerpos gloriosos, semejantes al del Señor resucitado. Pablo describe este misterio con palabras llenas de asombro. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. La resurrección de los justos será la proclamación definitiva de que la muerte ha sido vencida y que la vida triunfa en Cristo. Pero para los injustos, la resurrección será el inicio de la condenación. Ellos también despertarán, pero no para recibir gloria, sino para enfrentar la vergüenza eterna. Sus cuerpos, restaurados únicamente para el juicio, serán el testimonio viviente de que nada escapa a la justicia divina.
Esta resurrección no será esperanza, sino terror, porque marcará el comienzo de una existencia perpetua en separación absoluta de Dios, en un estado de ruina eterna. ¡Qué escena tan espantosa! Hombres y mujeres resucitando solo para escuchar la sentencia que los apartará para siempre de la presencia del Señor. El juicio final, entonces, no será un evento limitado a los vivos, sino la convocatoria de toda la humanidad, de cada generación, de cada alma que haya existido. Nadie quedará fuera de esta resurrección universal. Y esto demuestra que la muerte no es refugio, que el sepulcro no es escape, que la tumba no es escondite. Aún los que pensaron desaparecer en la nada tendrán que levantarse y presentarse delante del trono blanco. Así, la resurrección de los muertos revela la seriedad de la eternidad. Cada hombre y cada mujer serán llamados a una vida más allá de la muerte, y esa vida será de gloria o de condenación. El mensaje de Pablo y de toda la Escritura es claro. Lo que hagamos ahora, en este breve tiempo de existencia, determinará cómo resucitaremos en aquel día. La pregunta no es si resucitaremos, porque todos lo haremos. La pregunta es ¿para qué resucitaremos? ¿Para la vida eterna o para la condenación eterna? Bloque 6. La separación final, gloria o condenación. De todas las imágenes del juicio final, quizás ninguna es tan contundente como la de la separación definitiva. La Biblia la describe con símbolos de luz y tinieblas, de trigo y cizaña, de ovejas y cabritos. Pablo, siguiendo el eco de las palabras de Cristo, presenta el juicio como el momento en que la humanidad entera será dividida en dos destinos irreconciliables: la gloria eterna o la condenación perpetua. No habrá un tercer camino, no habrá un refugio intermedio, no habrá espacio para la neutralidad. El tribunal de Dios es absoluto y su veredicto revelará lo que cada vida decidió en el breve tiempo de la historia. La separación final es la consumación de lo que se sembró en vida. El que sembró en el espíritu cosechará vida eterna, el que sembró en la carne cosechará corrupción. Ese día se revelará que las decisiones cotidianas, aparentemente pequeñas, tuvieron un peso eterno. Cada palabra, cada acto, cada pensamiento inclinó la balanza hacia un destino. Y cuando el juez pronuncie la sentencia, no será un acto arbitrario, sino la confirmación de lo que cada uno eligió: vivir en Cristo o vivir en rebelión. Imagina la escena. La multitud reunida ante el trono blanco, y de repente, la voz del Señor separando a los redimidos de los condenados. A un lado, los que fueron fieles, aunque débiles, los que perseveraron, aunque perseguidos, los que amaron la venida del Señor, aunque lloraron en la tierra. Sus rostros resplandecen, sus nombres brillan en el libro de la vida y sus cuerpos glorificados reflejan la victoria del Cordero. Al otro lado, los que rechazaron la gracia, los que amaron más las tinieblas que la luz, los que vivieron para sí mismos. Su rostro es de espanto, sus obras los condenan y sus nombres no aparecen en el registro eterno. Allí comienza la separación final, una línea infranqueable que marcará para siempre el destino de cada alma. Para los justos, la gloria será indescriptible. Entrarán en la presencia de Dios, verán al Cordero cara a cara, recibirán la corona de justicia y participarán del reino eterno preparado desde la fundación del mundo. No habrá más lágrimas, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Todo lo que fue pérdida se convertirá en ganancia, todo lo que fue sufrimiento será transformado en gozo eterno. Pablo lo resumió con una frase que trasciende los siglos: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Para los injustos, la condenación será espantosa. Serán arrojados fuera de la presencia del Señor, separados de la luz, entregados a las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes.
Será el cumplimiento de lo que despreciaron en vida. Eligieron la rebelión y su destino será ruina eterna. Pablo habla de indignación y enojo para los que resistieron la verdad, una condena que no tendrá fin, porque no hay salida del lago de fuego, no hay alivio después de la sentencia. La separación será absoluta, definitiva e irreversible. La grandeza de esta visión es que nos recuerda que la eternidad ya está en marcha. Hoy sembramos lo que cosecharemos en aquel día. Nadie podrá cruzar de un lado al otro una vez pronunciada la sentencia. La separación final no es un drama simbólico, es la revelación del carácter justo y santo de Dios. Y cuando llegue, lo único que importará será si nuestro nombre está en el libro de la vida. Antes de continuar, quiero invitarte a declarar tu esperanza y tu decisión eterna. Escribe en los comentarios: quiero estar en el libro de la vida. Hazlo como un acto de fe y compromiso, como una proclamación pública de que eliges la luz y no las tinieblas, la gracia y no la condenación. Y no olvides suscribirte a Pruebas Bíblicas y dejar tu me gusta, para que este mensaje llegue a más almas que hoy aún pueden elegir antes de que sea demasiado tarde. Bloque 7. El fuego eterno y la segunda muerte. Si hay una imagen en la Biblia que sacude la mente y el corazón, es la del fuego eterno preparado para los que rechazan a Cristo. El Apocalipsis lo describe como el lago de fuego y lo llama la segunda muerte. Pablo, aunque no usa esas mismas palabras, confirma la realidad de una condena eterna para los que no obedecen al Evangelio. En sus cartas habla de indignación y enojo, de ruina eterna, de exclusión de la presencia del Señor. Todas estas expresiones convergen en un mismo mensaje. El juicio final no termina con la separación, sino que culmina con una sentencia irrevocable que sella el destino de los condenados en el fuego eterno. La segunda muerte no es simplemente el cese de la existencia, como algunos quisieran imaginar para suavizar la dureza de la verdad bíblica. Es, al contrario, una existencia consciente en separación absoluta de Dios, sin esperanza, sin alivio, sin fin. Así como la vida eterna es una realidad gloriosa y perpetua para los redimidos, la segunda muerte es una realidad aterradora y perpetua para los que rechazan la gracia. Pablo lo deja entrever al hablar de aquellos que serán castigados de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa exclusión es el aspecto más terrible de la condenación. Estar lejos para siempre de la luz, del amor, de la misericordia, y quedarse únicamente con las tinieblas del juicio. El fuego eterno es descrito como el destino del diablo, de sus ángeles y de todos los que se rebelaron contra Dios. Pero lo más impactante es que los hombres y mujeres que eligieron vivir en el pecado, despreciando la cruz, compartirán ese mismo destino. No habrá privilegios, no habrá excepciones, no habrá atajos. El lago de fuego es el fin de todo aquel que prefirió las tinieblas antes que la luz. Y lo que hace de esta sentencia algo solemne es que no es arbitraria, sino justa. Es la cosecha de lo que cada uno sembró en vida. Imagina esa escena final. Los condenados, de pie ante el trono, escuchan la sentencia definitiva. Los ángeles ejecutores los conducen hacia el fuego eterno. Y allí el lloro y el crujir de dientes se convierten en el lenguaje perpetuo de la desesperación. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay apelaciones, ya no hay oportunidad de redención. Es el momento en que la misericordia se ha retirado y la justicia brilla en toda su pureza. El universo entero contempla la santidad de Dios y el pecado, con todos sus cómplices, es arrojado para siempre en la hoguera que nunca se apaga. Pablo comprendía que esta realidad debía predicarse con urgencia, no para sembrar terror sin esperanza, sino para despertar del letargo espiritual
a quienes piensan que siempre habrá más tiempo. En sus cartas advierte que los que se entregan a las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y al hablar del día de ira, recuerda que quienes no se arrepientan acumulan indignación para sí mismos. El fuego eterno, entonces, no es un recurso literario, sino el destino real de aquellos que se mantienen en rebelión contra el Creador. La segunda muerte es el gran contraste de la vida eterna. Mientras los redimidos entran en la gloria inmarcesible de la presencia de Dios, los condenados son arrojados a un abismo de ruina eterna. No es un castigo temporal, no es una corrección pasajera, es una exclusión definitiva. Esa eternidad en tinieblas es la consumación de la decisión de haber rechazado la luz durante la vida. En ese sentido, el juicio final no hace más que confirmar para siempre lo que el corazón ya eligió en el tiempo presente. Así, el fuego eterno y la segunda muerte son la advertencia más solemne de toda la Biblia. No son un mito medieval, no son un invento religioso para controlar conciencias, son la verdad revelada por el Dios que no miente. Y si la palabra lo repite una y otra vez, es porque nos ama lo suficiente como para advertirnos antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de Pablo y de toda la Escritura es claro: huye del pecado, refúgiate en Cristo, porque fuera de Él solo queda el fuego eterno. Bloque 8. El papel de Cristo como juez supremo. En el centro del juicio final no está un juez distante ni un ser impersonal, sino Cristo mismo, el Hijo de Dios que vino en carne, que caminó entre los hombres, que fue despreciado y crucificado y que resucitó con poder para reinar eternamente. Pablo lo deja claro en sus cartas. El mismo Jesús que ofreció gracia en la cruz será el que se siente en el tribunal como juez supremo de vivos y muertos. Esta verdad es tan gloriosa como solemne, porque significa que aquel a quien los hombres rechazaron en debilidad es el mismo que los juzgará en gloria. La justicia de Cristo no se puede separar de su misericordia, porque ambas se revelan en la cruz. Allí mostró su amor entregando su vida, pero también reveló la seriedad del pecado, porque solo su sangre podía pagar el precio. En el juicio final, esa misma cruz será el criterio. Los que se refugiaron en ella serán salvos, y los que la despreciaron serán condenados. Pablo insiste en que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo es la garantía de que su juicio será verdadero e inapelable. Imagina el contraste. Cristo, que en su primera venida fue humillado, escupido, coronado de espinas, visto como débil, aparecerá en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, rodeado de gloria indescriptible, con ángeles ejecutando su voluntad y con el poder de la eternidad en su palabra. El que fue juzgado injustamente por Pilato será ahora el juez de todos los jueces, y aquel que fue colgado en vergüenza será exaltado en majestad, dictando sentencias que nadie podrá revocar. Pablo recuerda constantemente que este Cristo exaltado es el centro de la esperanza y del temor. Para los que están en él, su papel como juez es una garantía de salvación, porque saben que quien los justifica es el mismo que los juzga. Pero para los que lo rechazaron, es la certeza de que no habrá escapatoria, porque no habrá otro mediador ni otra voz que interceda. Cristo será el juez y su veredicto será final. Esa doble realidad, salvación y condenación, se concentra en la figura del mismo Jesús. El papel de Cristo como juez supremo también revela la coherencia del plan de Dios. No será un extraño el que juzgue a la humanidad, sino aquel que la conoce desde dentro, que experimentó la tentación, que caminó entre el dolor y que ofreció perdón.
Nadie podrá decir que Dios no entiende la condición humana, porque el juez mismo fue hombre, pero sin pecado. Nadie podrá argumentar injusticia, porque el juez mismo se entregó por amor. Nadie podrá alegar ignorancia, porque el juez mismo dejó sus palabras registradas en el Evangelio. Así, el juicio de Cristo será absolutamente justo y absolutamente irrefutable. Pablo advierte también que el Señor Jesús se manifestará con sus ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no obedecen al Evangelio. No es un juez débil ni vacilante, sino un juez que viene con poder. Su presencia será luz para los redimidos y fuego para los incrédulos. Y en ese momento, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, unos para salvación, otros para condenación. Así, el papel de Cristo como juez supremo es la culminación de la historia. El mismo que fue cordero será león, el mismo que fue siervo será rey, el mismo que murió será quien juzgue la vida y la muerte. Este es el Cristo que Pablo predicó, crucificado y resucitado, lleno de gracia y de verdad, pero también revestido de justicia y autoridad. El mensaje es claro. El día del juicio no te enfrentarás a un extraño, sino al mismo Cristo, y lo que determines de Él ahora será lo que Él determine de ti en la eternidad. Bloque 9. El testimonio de los profetas y apóstoles. El juicio final no es una invención de Pablo ni una exageración del Apocalipsis, sino un mensaje que recorre toda la Escritura como un hilo de fuego profético. Desde los antiguos profetas hasta los apóstoles del Nuevo Testamento, la voz de Dios ha repetido una y otra vez que llegará el día en que Él juzgará a vivos y muertos, vindicará a los justos y condenará a los impíos. La Biblia entera converge en esa escena solemne, y el testimonio unido de profetas y apóstoles la convierte en una certeza irrefutable. Los profetas del Antiguo Testamento ya anunciaban este día con imágenes aterradoras y gloriosas. Isaías hablaba del día de Jehová como un tiempo de ira, de oscuridad y de juicio sobre toda la soberbia humana. Daniel vio al anciano de días sentado en un trono de fuego, con millares que le servían y libros que eran abiertos. Una visión que encaja perfectamente con la revelación final de Juan en el Apocalipsis. Joel proclamó que el día de Jehová es grande y muy terrible. ¿Quién lo podrá soportar? Todos ellos, en diferentes generaciones, apuntaban hacia la misma verdad. Habrá un día de rendición de cuentas delante del Dios eterno. Los salmos también elevan esta advertencia. El Salmo 96 declara que Dios juzgará a los pueblos con rectitud, y el Salmo 98 celebra que Él viene a juzgar la tierra. Incluso en la poesía y en el canto, la certeza del juicio se convierte en motivo de esperanza para los justos y de terror para los injustos. Para el pueblo de Dios, el juicio significaba vindicación. Para sus enemigos, significaba ruina. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa voz profética se intensifica. Juan el Bautista, precursor de Cristo, habló del hacha puesta a la raíz de los árboles y del fuego que consumirá la paja. Jesús mismo habló más del juicio que del cielo, advirtiendo que habrá separación de ovejas y cabritos, que algunos serán echados en tinieblas de afuera y que muchos dirán, Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Su enseñanza no dejaba lugar a dudas. El juicio era real, era definitivo y nadie lo escaparía. Los apóstoles, testigos de la resurrección, continuaron esa advertencia. Pedro habló del día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, en el que los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra será consumida. Juan describió el trono blanco y la apertura de los libros. Y Pablo, en sus cartas, tejió toda esta verdad con la certeza de que Cristo es el juez supremo que dará a cada uno según sus obras.
Ninguno de ellos suavizó el mensaje, porque sabían que lo que estaba en juego era la eternidad de millones de almas. Imagina por un momento la fuerza de este coro profético. Voces separadas por siglos, unidas en una misma advertencia. Isaías, Daniel, Joel, Jesús, Pedro, Juan y Pablo, todos apuntando hacia un mismo día, hacia un mismo tribunal, hacia un mismo veredicto. Ningún otro tema tiene tanta consistencia a lo largo de la Biblia, y esa unanimidad demuestra que el juicio final no es un mito cultural ni un invento humano, sino una revelación divina que trasciende generaciones. El testimonio de profetas y apóstoles nos deja sin excusa. Si Dios lo ha repetido una y otra vez, es porque quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La advertencia no es para alimentar la curiosidad, sino para despertar corazones adormecidos. Hoy, esas mismas voces resuenan con la misma urgencia, llamando a hombres y mujeres de todas las naciones a prepararse para el día del Señor. El que ignore este testimonio no podrá alegar ignorancia en el tribunal, porque la palabra fue clara desde el principio hasta el fin. Bloque 10. El contraste entre misericordia y justicia divina. Si hay una tensión que recorre toda la predicación de Pablo y de los apóstoles, es la que existe entre la misericordia infinita de Dios y su justicia inquebrantable. Dos realidades que a los ojos humanos parecen opuestas, pero que en el juicio final se manifestarán en perfecta armonía. Porque allí, en el tribunal eterno, veremos al Dios que ofreció gracia abundante a los pecadores y al mismo tiempo al Dios que no dejará sin castigo al culpable. La misericordia abrió la puerta de salvación durante la vida. La justicia cerrará esa puerta en la eternidad para quienes la despreciaron. La misericordia es el rostro del Evangelio en el tiempo presente. Pablo lo proclamó con insistencia: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nadie está tan perdido que no pueda ser alcanzado por el perdón de Cristo. Nadie ha caído tan bajo que no pueda ser levantado por su amor. La cruz es la mayor evidencia de esa misericordia. El Hijo de Dios, entregándose a sí mismo por los enemigos, derramando su sangre para escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Esa misericordia se ofrece libremente a todos los que creen, sin distinción de raza, cultura o condición, pero la justicia es el fundamento del trono de Dios. Pablo lo dice con claridad: la paga del pecado es muerte. No hay misericordia que pueda anular la justicia, porque Dios no puede negar su santidad. La cruz no fue un atajo, fue el cumplimiento de esa justicia. Allí, la ira de Dios contra el pecado fue descargada sobre Cristo, para que los que creen en Él no tengan que enfrentarla en el día del juicio. Esa es la armonía gloriosa. La justicia fue satisfecha en el Cordero, y la misericordia se derramó sobre los pecadores. Sin embargo, los que rechazan ese sacrificio quedarán solos frente a la justicia desnuda, y entonces no habrá misericordia, solo sentencia. Imagina el contraste en el tribunal. De un lado, los redimidos, cubiertos por la sangre de Cristo, escuchando las palabras de bienvenida: entra en el gozo de tu Señor. De otro lado, los que despreciaron la cruz, enfrentando la ira que pudieron haber evitado, oyendo la sentencia: apartaos de mí, nunca os conocí. La misma misericordia que salvó a unos será la que condene a otros, porque no hay mayor condena que haber rechazado el amor de Dios. La justicia no es crueldad, es la consecuencia de despreciar la misericordia. Pablo advierte que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero también afirma que cada uno dará cuenta de sí. Esta tensión es la que mantiene vivo el mensaje cristiano. La misericordia invita, la justicia advierte. La misericordia abre la puerta, la justicia cierra el juicio. Quien recibe la gracia experimenta la vida eterna, quien la rechaza enfrenta la condenación eterna.
Así, el contraste no es un dilema teológico, sino una decisión vital. El juicio final será la escena en la que este contraste brillará en toda su intensidad. Nadie podrá decir que Dios fue injusto, porque la misericordia fue ofrecida abundantemente durante la vida. Nadie podrá decir que Dios fue indiferente, porque la justicia se cumplirá en toda su pureza. El equilibrio perfecto entre ambas revelará que el carácter de Dios es santo y que sus caminos son rectos. Hoy, mientras aún vivimos bajo el tiempo de la gracia, la misericordia sigue extendida como un río de vida. Pero ese río no fluirá para siempre. Llegará el día en que se cierre su cauce y lo único que quedará será el océano de la justicia divina. El mensaje de Pablo y de toda la Escritura es claro. Abraza la misericordia ahora, porque si la rechazas, enfrentarás la justicia mañana. No hay escape fuera de Cristo, no hay salvación fuera de su gracia, no hay refugio fuera de la cruz. Bloque 11. La advertencia para los que viven hoy. El juicio final no es una visión remota reservada para un futuro incierto, sino una advertencia viva que debe estremecer a los que aún respiramos hoy. Pablo lo entendía con claridad. Lo que decidamos en este breve tiempo de vida determinará nuestro destino eterno. Cada latido de nuestro corazón, cada día que amanece, es una oportunidad que se suma al registro de los libros que serán abiertos. Por eso el apóstol clamaba: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». No mañana, no cuando la vida sea más cómoda, no cuando tengamos más tiempo, hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. La advertencia es seria. Quienes viven indiferentes al Evangelio están acumulando ira para el día de la ira. Cada rechazo consciente, cada pecado amado, cada excusa repetida es como un peso añadido a la balanza de la condenación. Pablo lo expresó con crudeza. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo. Esa frase debería sacudirnos hasta lo más profundo, porque muestra que no es Dios quien se complace en condenar, sino el hombre quien, con sus decisiones, prepara su propia sentencia. La indiferencia espiritual es un suicidio eterno, pero al mismo tiempo, la advertencia está impregnada de esperanza, porque mientras la trompeta aún no ha sonado, mientras los cielos aún no se han abierto, mientras Cristo aún no se ha manifestado en gloria, hay gracia disponible. La misericordia sigue extendida como un refugio para todo el que crea. Pablo lo sabía y por eso predicaba con lágrimas, suplicando a hombres y mujeres que se reconciliaran con Dios. Su advertencia no era fría ni distante, sino la súplica ardiente de alguien que sabía que la eternidad está en juego. Imagina por un momento que el juicio final llegara hoy. ¿Estarías preparado? ¿Tu nombre estaría en el libro de la vida? ¿Tus obras darían testimonio de una vida rendida a Cristo o de una vida vivida para ti mismo? Estas preguntas no son un ejercicio retórico, son la esencia de la advertencia. Porque si Cristo volviera en este instante, no habría tiempo para negociar ni para corregir. Lo que está escrito, lo que está sellado, y la eternidad quedaría decidida. La advertencia de Pablo a los que viven hoy es clara. No juegues con el pecado, no ignores el llamado de Dios, no endurezcas tu corazón. La gracia no es una excusa para la tibieza, sino un motivo para vivir en santidad. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y muchos serán sorprendidos diciendo: paz y seguridad. Pero entonces vendrá destrucción repentina. La voz de la Escritura no puede ser más explícita. El fin está cerca y el juicio es real. Sin embargo, no todo es temor. Para los que creen, la advertencia se convierte en promesa. Pablo recordaba a los tesalonicenses que ellos no estaban en tinieblas para que el día los sorprendiera como ladrón.
La advertencia no es para atemorizar a los fieles, sino para mantenerlos vigilantes, firmes y sobrios. Los que han entregado su vida a Cristo no deben temer la condenación, sino anhelar la gloria venidera. Para ellos, el juicio no será terror, sino vindicación. Así, la advertencia para los que viven hoy se resume en una sola frase: decide ahora. El mañana no está garantizado, la muerte no avisa y la eternidad no ofrece segundas oportunidades. El juicio final no se puede evitar, pero sí se puede preparar. Y la única preparación suficiente es rendirse a Cristo, refugiarse en su gracia y perseverar en su camino. Cualquier otra decisión es jugar con fuego eterno. Bloque 12. Conclusión y llamado espiritual. Conságrate antes de que sea demasiado tarde. El mensaje del juicio final es la culminación de todo lo que la Biblia anuncia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pablo lo entendió como pocos y por eso habló con tanta urgencia, porque sabía que el reloj de la historia se dirige hacia un único desenlace: el encuentro inevitable de cada ser humano con el tribunal de Cristo. Ese día no será un mito ni una metáfora, no será un símbolo de renovación o un simple cambio de épocas. Será el día en que el cielo y la tierra serán sacudidos, y el alma de cada persona quedará desnuda delante de su Creador. Ese día no habrá refugios en religiones humanas, no habrá excusas en filosofías, no habrá defensa en obras de caridad hechas para impresionar. Todo será revelado, todo será puesto a la luz. El juicio final es el momento en que la misericordia que hoy se extiende con abundancia se transformará en justicia inapelable. Durante la vida, el hombre tiene la oportunidad de abrazar la gracia de Dios, de refugiarse en la cruz, de permitir que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Pero en aquel día ya no habrá oportunidad, porque la gracia habrá cumplido su propósito y el tiempo de decidir habrá terminado. Pablo lo expresó con un clamor que todavía resuena: hoy es el día de salvación. No mañana, no después, no cuando las cosas estén más tranquilas. Hoy, porque el mañana no está garantizado y la eternidad no admite aplazamientos. La advertencia es clara: conságrate antes de que sea demasiado tarde. Mientras tengas aliento de vida, mientras tus ojos puedan ver la luz de un nuevo amanecer, mientras tu corazón pueda sentir el llamado del Espíritu Santo, aún estás a tiempo. Pero cuando la trompeta suene y los cielos se abran, ya no habrá tiempo, porque la eternidad se habrá impuesto sobre el tiempo. Imagina la magnitud de esa escena: el universo entero en silencio, los ángeles de pie alrededor del trono, millones de almas reunidas desde el principio de los tiempos, y Cristo sentado como juez supremo. Su mirada será más penetrante que 1000 soles, y su voz resonará como un trueno que no admite discusión. Allí, delante de él, estarás tú. No importará quién fuiste en la tierra, si tuviste riquezas o pobreza, si recibiste honores o desprecio. Lo único que importará será si tu vida estuvo cubierta por su sangre, si tu nombre fue escrito en el libro de la vida, si lo recibiste como Señor y Salvador. Esa será la única diferencia entre gloria y condenación. El llamado de este mensaje es directo: no juegues con tu eternidad. No vivas pensando que siempre tendrás más tiempo, porque el tiempo se escapa como arena entre los dedos. No confíes en tus fuerzas, porque ninguna justicia humana podrá sostenerte delante del trono. No endurezcas tu corazón, porque cada rechazo endurece más la conciencia y te acerca al abismo. Conságrate ahora, mientras aún puedes, entrégate por completo a Cristo. Vive cada día como si fuera el último antes del juicio, porque un día, efectivamente, lo será, y al mismo tiempo hay esperanza. Para los que están en Cristo, el juicio final no será terror, sino vindicación. Ese día,
Los que lloraron serán consolados. Los que sufrieron persecución serán exaltados. Los que sembraron en lágrimas cosecharán en gozo eterno. Pablo, que fue azotado, encarcelado y despreciado, podía decir con certeza que la corona de justicia me está guardada, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Esa misma esperanza está disponible para todo el que cree, para todo el que entrega su vida al Señor. Por eso, hoy no te hablo de un mito lejano, sino de una realidad inmediata. El juicio final se acerca, y el veredicto eterno dependerá de lo que decidas con Cristo en este momento. ¿Lo abrazarás como tu Salvador o lo enfrentarás como tu juez? Esa es la pregunta que definirá tu eternidad. Antes de cerrar, quiero invitarte a declarar tu fe con una confesión pública. Escribe en los comentarios: Cristo es mi único juez. No lo digas como una frase más, sino como una proclamación de tu entrega, como la señal de que has decidido consagrarte antes de que sea demasiado tarde. Y no olvides suscribirte a Pruebas Bíblicas y dejar tu me gusta, para que este mensaje despierte a más almas que aún caminan dormidas hacia la eternidad. Que tu voz se una hoy al coro de los redimidos que claman: Cristo es mi único juez, mi esperanza y mi salvación.